Aranceles a la importación de lavadoras de gran tamaño y componentes de sistemas de energía fotovoltaica en un intento de impulsar la manufactura estadounidense. Se incorpora a la mesa Baude Barrientos, bienvenido. Hola, Ceci. Pues bueno, ¿esto no creen que debería de haber sido un tema que se pusiera sobre la mesa de renegociación del Telecán? Pues es una trompiña, ¿no? Ya es clásica que cuando está el Telecán algo pasa. Se la habían aplicado a Canadá en rondas anteriores y ahora, si bien va dirigido, como le decía bien el secretario Guajardo, más hacia un mercado como el asiático, pues de alguna manera a México no es una noticia agradable en este contexto. Eso por una parte. Y segundo, pues es curioso porque él dice que va a beneficiar a los trabajadores estadounidenses y lo que dicen los análisis es que más bien se van a perder empleos de las fábricas que están allá, y los incentivos para LG y Samsung pues es un eufemismo, porque más que incentivos en un principio es un golpe a estas empresas que llevan años invirtiendo en Estados Unidos. Hay que aclarar eso sí, que las investigaciones no empezaron en agosto. O sea, en agosto fue cuando empezaron las negociaciones del Telecán. Empezaron a principios del año pasado. O sea, la ITC, la International Trade Commission, comenzó a investigar estas posibles sanciones o beneficios o perjuicios a la industria de Estados Unidos por parte de terceros países, en este caso particular lavadoras y paneles solares. Viendo un poquito más a detalle la resolución de este órgano de comercio exterior de Estados Unidos, señala que en el caso de las lavadoras no encontraron daños procedentes de productos mexicanos. En el caso de paneles solares dice que sí hay pruebas de que ciertos productos fabricados en México de paneles solares sí están causando problemas en la industria de Estados Unidos, ¿no? Por esa razón, una de ellas quebró, que por cierto, de uno de sus socios era chino. ¿Recuerdan cuando estábamos peleando por inversiones con China al inicio de la década pasada? O no sé, después quizá con Brasil. Ahora, bienvenido Estados Unidos a esta pelea por las inversiones coreanas, ¿no? ¿Quién iba a decirlo? Que la principal potencia mundial ahora está queriendo pelear por las inversiones que llegan, no sé, a Ramos Arizpe o a, no sé, a Apodaca, ¿no? En Nuevo León. No, pues la quieren ellos también. Es realmente sorprendente el cambio de fondo en el discurso estadounidense, que pretende atraer inversiones de baja rentabilidad, de bajos salarios, porque al final, pues tampoco es que estas empresas, aunque lo pongan en Estados Unidos, vayan a cambiarle la vida a las personas que empleen. Me llama mucho la atención, francamente. Y bueno, la verdad es que también es un mensaje para su base. O sea, pensando como estadounidense, que no lo soy, pero poniéndome en sus zapatos, pues esto es un mensaje que va en contra de todos los californianos, que si uno se da la vuelta nada más cruzando Tijuana, se da cuenta de la cantidad de paneles solares que hay en San Diego, en la zona de La Joya y demás, que la gente está poniendo paneles solares y que ahora les van a salir más caros. Evidentemente California no es parte de la base trumpista, entonces estamos viendo un ataque hacia esa base. Y también las grandes lavadoras supongo que no son tampoco para la gente del centro, la gente de menos ingresos en Estados Unidos. Sí es un mensaje pues para su base en la intención meramente política de seguir fortaleciéndola para ver si le alcanza para las elecciones intermedias y posteriormente para una reelección, ¿no? Creo que Trump está tomando decisiones con una base política en este caso, y sí, le mete un poco, como decís ahí, del pie a México, le saca el petate del muerto en el marco de una negociación que se antoja dura para esta semana, ¿no? Pero el impacto no sería tan fuerte, ¿no? Como le decía el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ya que estas exportaciones representan 0.7%. No, pero demuestra que está en posición de tomar decisiones drásticas ante una eventual posición que no le guste, ¿no? Sí, claro. Entonces, esto no tendría un impacto tan grande. De hecho, Ildefonso Guajardo decía que también pues el arancel no puede ser tan alto, ¿no? ¿Cómo nos podríamos defender de esto? Pues hay ciertas reglas, Susi. Bueno, también hay que aclarar, son salvaguardas. ¿Salvaguarda qué es? Va a haber cierta cantidad que esté libre de arancel o con el arancel anterior, y llenándose esa cantidad, bueno, lo subsecuente va a ser sujeta a los aranceles, y que va a ser por un periodo de tiempo, va a ser entre 3 o 4 años. O sea, México ahí podría, lo poco mucho que vendemos, podrían caber ahí, pero bueno, eso está sujeto a acuerdos. Y regresando a tu pregunta, pues puede México defenderse, ¿no? Hay diferentes maneras, está la OMC, que es la ulterior instancia, pero de entrada existen los paneles, ¿no? Los paneles tan famosos que el capítulo 19, ¿no? Que han estado sobre la mesa de estas renegociaciones, de que México puede acudir, decir, señores, bueno, aquí está el mismo estudio de ITC, en el caso de las lavadoras, que dice, señores, no, los productos mexicanos no causan ningún daño a Estados Unidos,
pues ellos mismos ahí rebatirlo, ¿no? En el caso de los paneles solares, pues sí sería otra historia, ¿no? Aunque las exportaciones hacia Estados Unidos no son tan relevantes, todo como lo comenta el secretario, pero como dice Jonathan, más bien son las señales, ¿no? Ahorita son las lavadoras y los paneles, mañana pues puede ser incluso productos agropecuarios. Autos. En ese mismo evento donde firma el decreto, acabando de firmarlo, platicando ahí con los periodistas, hace un guiño al Telecán. Y lo cual es curioso, primero le da un golpe, digamos, como te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro, y después dice, el Telecán va muy bien y felicitó a su líder negociador por cómo van las pláticas. Es decir, es Trump en esencia. Yo creo que si bien, como dice Baudi y Jonathan, es una señal quizá no positiva, tampoco me parece que deberíamos asustarnos de más. Ya lo hemos platicado, Trump ya no es el mismo de hace un año. Me parece que no debería tener la misma fuerza para que este tipo de acciones o medidas cause tanto temor. El tema de cómo solucionarlo, también, sí, los paneles, porque si se van a la OMC, pues se pueden aventar, como hemos visto en el caso del atún, años y años y años, y este arancel va a durar solamente 3 años. Es decir, va a durar por 3 años y al término de ese año se va a quitar ese arancel. Entonces creo que para cuando se resuelva el caso ya se habrán quitado, por lo tanto sería, creo que los paneles del capítulo 19. Tenemos un termómetro para ver cómo le va a México. Ese termómetro se llama el peso y lo tenemos en este momento en pantalla en la terminal Bloomberg. Podemos ver que en lo que va del año, el peso mexicano sigue siendo la moneda más ganadora del mundo frente al dólar, con un 5.14% de ganancia en lo que va del año respecto a su última cotización de 2017. Entonces, lo que vemos, pues, es que sigue todavía una visión optimista, podríamos llamarlo así, respecto a la economía mexicana, no solo frente al peso, sino en general respecto a la economía mexicana por parte de los inversionistas, que dicho sea de paso, son también los que aportan en este momento alrededor del 40% en los mercados de capitales en la bolsa mexicana. Entonces, son mercados extranjeros, quiero decir, capitales extranjeros. Entonces, ayer un análisis de Bloomberg, si no mal recuerdo, era de Bloomberg, el que decía que México y Turquía eran los países emergentes más atractivos que ven para este año debido a la baja valuación de sus activos. ¿Cuáles son esos activos? Pues las acciones de empresas mexicanas y obviamente la moneda mexicana. Y los bonos. ¿No? Y los bonos mexicanos. Que dan los bonos. Y que están viendo que todos estos activos podrían ganar valor a lo largo del año. Pero bueno, este es el mercado y no estamos anticipando nada. Simplemente estamos diciendo que esa es la visión actual, que podrían tener una evaluación menor a la que podrían tener hacia el resto del año, ¿no? Y hablando del Telecán, justamente en la entrevista que vimos de Guajardo con Bloomberg, habló de que él veía un consenso para llegar a un acuerdo en el tema automotriz, que es uno de los temas quizá que ha sido más espinosos del Telecán. Daba a entender Guajardo que México iba a ceder a la petición de Estados Unidos de aumentar el contenido original de producción de los autos. No dijo si a lo que quiere Estados Unidos, pero sí hablaba quizá de que había un consenso en el cual México cedía, lo cual me parece que era una buena señal para el Telecán, para esta sexta ronda, que si empiezan a llegarse a acuerdos de este tipo, pues puedan seguir avanzando. Y bueno, se da en el contexto también del... Foro Económico Mundial. Y no del elotazo que suelta Trump con su... Otra noticia positiva, eso sí que lo podemos poner entre comillas, fue el anuncio de que finalmente ya se va a concretar el TPP 11, ¿no? Que va a ser en marzo, va a ser la firma en Santiago. Bueno, lamentablemente el tío Sam no quiso firmar por la cuestión de su presidente, pero sí abre otra alternativa, ¿no? También despeja un poco el panorama en México, porque estaba jugando en 3 pistas, o sea, es decir, el Telecán, el Telecue y también el TPP. Ahorita ya no se van a distraer tanto. Es con Europa, ¿no? Sí, el Telecue es con Europa, ¿no? Aunque creo que no ganamos mucho, porque viendo ya los números fríos, la gran mayoría son países asiáticos con los cuales tenemos un gran déficit comercial. O sea, con el TPP-11 tenemos un déficit comercial cercano a $20,000 millones. Tenemos ganancias con los países de América Latina, ¿no? que en este caso van a ingresar, que son Chile, Perú y Canadá. Pero bueno, dentro de estos 3 frentes, pues ya hay avances significativos en 2, ¿no? Que sería el Telecuem, el TPP, y ahí estamos viendo el PIB de los integrantes del TPP. Ah, sí, bueno, ese es el tamaño, está en miles de millones. Yo creo que eso está, bueno, lo verificamos los datos, pero en cualquier caso, Japón, bueno, pues evidentemente sigue siendo la potencia del TPP, digo, por el tamaño de su economía, de $5 billones, ¿no? O 5 billones en este caso de dólares.
México es 1.1 billones de dólares, digo, está en las ligas, si nos regresamos a la lista anterior, pues está en las ligas, digamos, grandes dentro de esta región, quitando, digamos, a Japón, que evidentemente se sale del margen, ¿no? Conclusiones. Bueno, en el caso de los aranceles que anunció Donald Trump ayer, no va a ser nuevas de los primeros, van a seguir habiendo quizás en el resto de la administración, y no nos extrañemos, ¿no?, de que en las próximas rondas de Telecan haya más aranceles a otros productos, tal y como le está sucediendo a Canadá, que a su industria forestal también le aplicó la misma medida. Yo quizá me pueda condenar por mis palabras, pero yo creo que hay que tener calma. Es Donald Trump haciendo un Donald Trump. Yo no sería tan pesimista en pensar que va a repetir estas medidas más adelante con otros productos que nos puedan afectar más. Bien. Digo, a mí me sorprendió que realmente tuviera tan bajo impacto el tema de los aranceles a los paneles solares. Creí también que tendría más impacto ¿En el tipo de cambio? En las lavadoras, tampoco, digo, porque hay buena producción aquí de lavadoras, pero bueno, sorpresivamente tuvo un impacto menor este arancel, ¿no? Bien, pues esto es una de las trompadas del día de hoy, de estos días en las que Donald Trump decreta imponer aranceles a las lavadoras y a las celdas fotovoltaicas. Continuaremos hablando de esto, por supuesto, en el marco de la negociación en la sexta ronda del Telecan. Hasta aquí Mesa Central. Gracias Isaíd Mera, Baude Barrientos, Jonathan Ruiz y gracias